les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Vamos a pedirle y darle gracias en esta mañana por este servicio. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, en esta mañana te agradecemos por la vida que nos das. Gracias por este regalo de la vida eterna que podemos tener, Señor. Agradecemos cada momento que tú nos permites estar con nuestros hermanos, con nuestra familia. Gracias porque tenemos un lugar donde pudimos dormir. Gracias porque podemos vernos los unos a los otros, Señor. Todo proviene de tu mano. Sabemos que tú eres el dador de todas las cosas. Y, Señor, agradecemos en esta mañana por la bendición que tenemos de estar aquí, Señor. Sabemos que es algo importante para nosotros. Sabemos que es un mandamiento que tú tienes, Señor, también para nuestra vida. Y, Señor, agradecemos porque tú has instituido la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos aquí para adorar tu nombre. Si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo que te podamos poner atención, adorarte, Señor, quítalo de en medio, Señor. Queremos adorarte libremente, adorarte con alegría en nuestros corazones. Y si hay algún problema en nuestras vidas, lo ponemos en tus manos, Dios. Soluciónalo, y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, como lo dice tu palabra, Señor. Eres nuestro buen pastor y nada nos falta, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das en esta mañana, en tu bendito nombre, Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a entonar estos cantos. Recuerda, hermano, es una decisión el adorar a Dios. Sí. Si usted quiere adorar a Dios en esta mañana, tenemos la oportunidad, así que no desaproveche esta oportunidad. Amén. Y honor, fortaleza, Lord, sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer a quien todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación. Lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Y honor, fortaleza, Lord, sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer a quien todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación. Toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria, reino y poder. Amén. Dice este canto que somos portadores de la gloria, ¿verdad? Dice: quiero ser un portador de tu gloria. Aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor,
Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Amén, que sea una realidad en nuestra vida, ser portadores de la gloria de Jesús. Dice este canto que tenemos libertad en nuestro Dios y que el coro dice: al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, a libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados
Hay libertad, hermanos, libertad para adorar a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a tener esta libertad para orar también y para dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Ya saben, Dios da al dador alegre, y pues en su corazón ustedes saben, ¿verdad? Cuál es su compromiso, y yo también sé cuál es mi compromiso, pero todos adoramos al mismo Dios. Vamos a orar por estas ofrendas y diezmos. Le voy a pedir a nuestra hermana Coquita si nos ayuda a dirigirnos en una oración, por favor, hermanos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto. Se llama El Dios que adoramos, hermanos. Así que si usted tiene ganas de adorar a Dios, pues adóralo en esta mañana. Si no tiene, pues no lo haga, pero es una libertad que tenemos en Dios. La muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde
poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Aleluya. Amén, amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir
Dios, en esta mañana te pedimos, como dice este canto, Señor, que nuestra vida sea como tú quieres, Señor. Que sea algo que te dé honra, te dé gloria, que nuestras acciones demuestren que somos hijos tuyos, Señor. Y en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de abrir nuestros labios, de darte la alabanza, porque tú la mereces. Y Señor, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. En esta mañana te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. No es una casualidad que estemos aquí, Dios. No es un mero simple casualidad o es algo que pasó repentinamente, sino tú tienes un plan para nuestras vidas y cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Te damos gracias porque eres bueno y gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gócese, aleluya. Hermoso es Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Estoy compartiendo, hermanos, principios prácticos de la vida cristiana. ¿Me están siguiendo en eso? Y estamos ahorita con el tema de ser ejemplo espiritual. ¿Sí se comprende eso, hermanos? Ser ejemplo. Le estoy hablando, hermanos, a la iglesia. Es la razón por la cual cuando empecé este tema pensé en nuestros hermanos que están aquí en la esquina, y ellos necesitan primero entender el evangelio para poder soportar esto, porque esto es muy directo. Y la primera área, hermanos, de ser ejemplo espiritual es las prácticas de las disciplinas espirituales. Estoy hablando a la iglesia, cosas que no ignoramos, pero que pasamos por alto, aunque la Biblia nos lo está diciendo. Espero que después de hablarles acerca de la oración, la alabanza y la adoración, tanto en público como en privado, la confesión a Dios y tener a alguien para hablar de nuestras situaciones difíciles, la práctica del ayuno y la meditación y estudio de la palabra de Dios, todo esto haga un efecto en nuestra vida. Si no, pues solamente nos estamos aquí entreteniendo 1 hora, 2 horas, salimos y seguimos siendo los mismos. Solamente es entretenimiento. Estoy hablando a la iglesia, ¿ok? ¿Me están siguiendo? Entonces, este asunto de ser ejemplo espiritual tiene 3 temas. Ya tratamos el primero, que es la práctica de las disciplinas espirituales. El segundo tema es lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. Por increíble que sea, hermanos, a veces nuestra manera de vivir nos dice que no somos leales a Dios. A Dios en primer lugar. Y pues a la iglesia local, a la iglesia universal y a la iglesia local. Y decía, casualmente hoy que voy a tratar este tema, pues podemos verlo. Podemos ver la iglesia, ¿verdad? Partimos, hermanos, de Marcos capítulo 12, versículos 28, 29 y 30. Y usted me dice cuándo fue la última vez que leyó estos versículos. ¿Sale? Vamos a leerlo. Todos con Biblia en mano, hermanos, porque simplemente vamos a estar en lo que dicen las Escrituras. No son situaciones, hermanos, que inventan ningún pastor. No son invenciones del hombre, es lo que dice la Biblia. Estamos en lo que dice la Biblia y nosotros estamos seguros que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra regla de fe y conducta. ¿Estamos de acuerdo?
La Biblia es la que nos rige, hermanos. Por eso es que tenemos la Biblia en nuestra mano. Marcos capítulo 12, versículos 28, 29 y 30. Vamos a leerlo fuerte todos. La escritura dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aleluya. No hay nada más que esto, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que leyó estos versículos, hermanos? El domingo pasado, aquí en la iglesia. Yo pensé que el hermano Huicho iba a decir: yo dije eso. Sí, exactamente, hermanos. Y hermanos, este es el gran mandamiento en las Escrituras. El Señor se detiene para decir al final: no hay otro mandamiento mayor que estos. El amar a Dios, y el amar a Dios, hermanos, involucra nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y también dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, la vida del discipulado cristiano implica el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. ¿Me captaron? No se dejen vencer del calor, No se dejen vencer del calor. Abran sus ojitos. La vida del discipulado cristiano implica el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Amados hermanos, escúchenme esto con todo su corazón. Por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Por amor a Dios, hermanos. Simple y sencillamente por amor al Señor y también por amor a nuestros hermanos. Debemos reunirnos constantemente con otros miembros de la iglesia con el propósito de alabar a Dios y escuchar su palabra. Es un deber cristiano. Amén. Como iglesia, hermanos, ahorita en este tiempo que la pandemia nos ha azotado, pero Tecate ha tenido esta particularidad. No hemos podido vencer aquí en Tecate esta particularidad. ¿Cuánto tiempo pasamos en la iglesia a la semana? Hora y media. Ahorita no podemos más que hora y media a la semana. 1 hora y media a la semana. Y si usted no viene una semana, está diciendo que está pasando 1 hora y media cada 15 días en la iglesia. ¿Eso es amar a Dios y amar a los hermanos? Eso es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Yo les dije, vamos a estar en lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Dios dice en su palabra. Ya estaba empezando a pensar, hermanos, en reactivar otras actividades en la iglesia, pero recibimos consejo de que no era prudente. Hay tanta imprudencia en la humanidad, hermanos, que los rebrotes están a la orden del día. Cancún ha cerrado las iglesias otra vez. Creo que la Baja Sur, lo que es Los Cabos y La Paz, están cerrando la iglesia y todo otra vez. Seguro, Cancún y Baja Sur. En la Ciudad de México
volvieron a clases presenciales, las tuvieron que suspender porque empezó a haber contaminaciones. Y yo estaba pensando, es tiempo de que reactivemos nuestra actividad de oración de media semana, la escuela dominical, pero recibí el consejo de que no, todavía no, tenemos que esperar un poquito más, porque si no, esta hora y media que podemos estar aquí los domingos puede ser clausurada también. Así como se está comportando la pandemia, que aún no está vencida, es muy probable que si no tenemos cuidado, vuelvan a cerrar todo. Hay un disgusto, hermanos, en muchos miembros de las iglesias, en la conferencia, porque se tomó la decisión de no realizar el campamento. Y inmediatamente dijeron, pero ¿cómo es posible si los mercados están abiertos, si los cines están abiertos, si los casinos están abiertos, si ya estamos en la iglesia, ¿por qué no vamos a estar en el campamento? Sin pensar, hermanos, que la mezcla de gente de diferentes ciudades puede dar un brote incontrolable, y más porque en el campamento no tenemos los medios de higiene necesarios para controlar ni siquiera 100 personas, no se diga si vienen más. Pero hermanos, hay una inconsciencia en eso, y si no tenemos cuidado, hermanos, no vamos a poder reactivar otras actividades de la iglesia. Hermanos, estamos viviendo en un mundo diferente. Nos está tocando a nuestra generación vivir en un mundo diferente. Pero aún así, ustedes recordarán que los meses pasados, cuando la iglesia estaba cerrada, yo recibía muchas llamadas, hermanos, de hermanos que me decían, pastor, ya hay que abrir la iglesia, ya extrañamos la iglesia. Y eso me emocionaba mucho. Pero cuando abrimos la iglesia, no estaban en la iglesia. Y eso me entristecía mucho. Y este es un buen ejemplo esta mañana. Es un buen ejemplo esta mañana. El domingo pasado fue otro buen ejemplo. Hermanos, principios prácticos de la vida cristiana, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Y estoy hablando, hermanos, por eso ya estaba inquieto yo en que estos hermanitos que se sientan aquí salieran a recibir lechita, porque tal vez no están listos para escuchar esto, que nosotros sí debemos estar listos para escucharlo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Miren, hermanos, la práctica de la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, la primera iglesia, lo que el Señor estableció como iglesia, ¿cuál era la práctica de esta iglesia? ¿Qué es lo que nosotros venimos imitando y aprendiendo de la palabra de Dios? En Hechos capítulo 2, versículo 42, vayan en su Biblia ahí, y vamos a leer 3 versículos de ese pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a leerlo juntos, hermanos, ¿sí? Vamos a leer el 42 primero. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Díganlo fuerte, que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ese era el impacto de la iglesia, hermanos. Hace 2 domingos fue uno de los domingos más tristes de la iglesia con relación a este pasaje. Porque dice la Biblia que la iglesia que el Señor puso y nos dio el ejemplo, perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el día del Padre, la mitad de la iglesia se fue.
no estaban listos para comer juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y hermanos, eso es no pensar y no practicar el amor a los hermanos, porque eso hace daño. Eso hace daño, hermanos. Díganme ustedes que están aquí esta mañana ahorita, ¿no les da tristeza ver este puño de sillas vacías? La verdad. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y si tenemos el amor cristiano, ¿no nos da tristeza ver estos puños de sillas vacías? En la semana pasada también nos dio tristeza ver un puño de sillas vacías. La pregunta es, ¿quién deja la silla vacía piensa en sus hermanos? Esa es la pregunta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el gran mandamiento, hermanos? Ama a Dios y ama a tu hermano. Y por amor a mi hermano, voy a pensar en mi hermano. Voy a pensar en mi iglesia. Estoy en el tema, hermanos, lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. No hacemos, hermanos, la membresía de la iglesia solamente para cumplir con un rito religioso. Hermanos, ¿vieron ustedes qué importante es, hablando ya denominacionalmente, la organización de la iglesia? ¿Vieron qué importante es? Por amor a la iglesia, hermanos, es que se organiza de tal manera que si ustedes ven en mí una falta, ustedes no están desamparados. Ustedes inmediatamente acuden al superintendente. En este caso, pues se topan con lo mismo. En este caso. Pero todavía siguen protegidos, porque sobre mí está el obispo. Y el obispo puede venir y decirme, o decirle a la junta administrativa de la conferencia, quítenle las credenciales al pastor, porque no está atendiendo a su rebaño. Y me quitan las credenciales y ustedes están protegidos. Es la bendición, hermanos, de ser parte de una iglesia organizada, de ser miembros de la iglesia. Pero debemos pensar, amados hermanos, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Acompáñenme también, abran su Biblia, hermanos, en Hebreos 10, 24 y 25. Estos dos versículos deben de estar subrayados en su Biblia, hermanos. O en su celular, si usan el celular, póngale ahí amarillito también. También ahí se puede marcar. Hebreos 10, hermanos, 24. Vamos a leer juntos. ¿Qué dice el 24? Todos juntos vamos a leerlo. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, por amor a Dios y por amor a los hermanos, debemos considerarnos los unos a los otros. Debemos atendernos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En lugar de repelernos, en lugar de rechazarnos, en lugar de pasar indiferentes en medio de nosotros mismos, la exhortación de la Escritura es estimularnos, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras en primer lugar. Y en segundo lugar, hermanos, este versículo tiene las Escrituras ahí cientos de años diciéndonos: no dejen de congregarse como algunos, hermanos, se les hace costumbre. Pregunto yo, cuando alguien tiene la costumbre de faltar así a su dedicación a la iglesia, lealtad a Dios y dedicación a la iglesia, ¿está pensando en los demás hermanos? En la tristeza que esto causa. Ahora, hermanos, esto se llama también, hermanos, en la iglesia efecto dominó.
Porque una cosa lleva a otra y a otra y a otra y a otra, y las consecuencias son fatales. Son fatales las consecuencias. Una consecuencia que tenemos, hermanos, de falta de dedicación a la iglesia, por ejemplo, vamos a echarle la culpa a la pandemia. Se la vamos a echar, porque a alguien tenemos que culpar. Pero, ¿saben ustedes que el departamento de jóvenes de la iglesia está acabado? ¿Saben ustedes que el departamento de damas está agonizando? Es el más fuerte de la iglesia y está agonizando. Porque ayer había reunión de damas y por amor a nuestros hermanos, por amor a ese departamento que miren, hermanas, ese departamento sostiene obra misionera. Y sostener obra misionera, hermanos, es estar pensando en otras personas que necesitan a Cristo. ¿Y cómo sostenemos obra misionera si no hay mujeres en la reunión? El departamento de varones no ha funcionado, salvo una cena con un asado. Pero como tal, no ha funcionado. Y tenemos una organización, hermanos, maravillosa, que nos da la oportunidad de estar juntos, cada quien en su ambiente. Los varones por un lado, las hermanas por otro lado, los jóvenes por otro lado, los niños atendidos por otro lado, y todos juntos el domingo aquí alabando al Señor. Hermanos, valoren eso es maravilloso. Hay grupos que no tienen esa oportunidad y no saben cómo hacerlo. Eso es parte de nuestra organización y debemos estar contentos con el Señor por la gente que ha trabajado para poder tener esta estructura tan maravillosa, pero no puede sobrevivir si no hay dedicación a la iglesia. Sépanlo, es la verdad. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Fíjense, escuchen esto, hermanos. Creo que es momento de repetir esto muchas veces. Cuando veis que aquel día se acerca. Cuando empezó la pandemia, hermanos, mucha gente pensó en el apocalipsis y mucha gente pensó en el fin del mundo. Mucha gente dijo: se va a acabar el mundo, ya Cristo viene. Y hay un mensaje susurrando fuertemente en todo el ambiente evangélico y diciendo: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pues debemos entonces estimularnos, amados hermanos, como iglesia, al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarnos. Y voy a mencionar, hermanos, el efecto dominó de esta situación. El domingo es el día cristiano de adoración. Amén. Sí, hermanos, si por lo menos no dedicamos el domingo como iglesia a adorar al Señor. Y hay personas, hermanos, que sobreviven la vida cristiana nada más de lo que pasa el domingo. Eso es muy triste, ¿no? Eso es muy triste, depender la vida cristiana de 1 hora y media de reunión en toda la semana. Pero si no hay esa dedicación en domingo, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Es el día cristiano de adoración al Señor. Como día del Señor, hermanos, el domingo, por eso se estableció el domingo, porque conmemoramos el más glorioso día de fiesta de la iglesia evangélica, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que nos da, hermanos, la identidad como cristianos, el hecho de reunirnos para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Si hablásemos de otras religiones, hermanos, que mencionan algún líder, todas las religiones que mencionan algún líder o algún fundador van
a la tumba donde está su creador o su fundador y van a encontrar ahí un letrero que dice: aquí descansan los restos de José Smith. Aquí descansan los restos de Russell. Aquí descansan los restos de Mahoma. Aquí descansan los restos. Y van a poner ahí todos los nombres de los líderes religiosos creadores de un grupo, de una religión, de una secta. Pero si fuéramos a la tumba donde sepultaron al Señor Jesús y encontráramos un letrero allí, el letrero diría: no está aquí, ha resucitado. Y resucitó el primer día de la semana. Ese día que desde entonces los que son parte de la iglesia de Jesucristo lo guardan para celebrar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso es que usamos el domingo, y no lo usamos todo el día, hermanos. 1 hora y media por la mañana, nada más. Ese día, hermanos, debe utilizarse primordialmente para la adoración, también para la confraternidad, dentro de lo posible para el servicio cristiano, para la enseñanza, si nos es posible, hermanos, para la evangelización y para la proclamación de la palabra de Dios, porque es un día de celebración. Eso debemos entenderlo los cristianos, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y se le cayó el muchacho y se le murió. Pablo era bueno para dormir a las personas en su predicación. Yo una vez, hermanos, estaba así predicando, y se me durmió un hermano en la iglesia, y le dije a un hermano que estaba al lado: hermano, despiértemelo por favor. Y que me grita y me dice: despiértelo usted lo durmió. Le dije: ay, sí, perdón. Así le pasó. No, ese fue Pedro, ¿verdad? ¿O fue Pablo? Aquí se le durmió Eutico. Hermanos, y esto sucedía el primer día de la semana. Por eso es que nosotros guardamos el domingo. Dice Salmo 122:1, en la experiencia del salmista, dice: yo me alegré con los que me decían: vamos a la casa del Señor. Yo me alegré. ¿A cuántos hermanos tienen que pelear en las mañanas en su casa cuando le dicen: vamos a la iglesia? Ay, no tengo ganas. Ay, no quiero. Y hay más pleito en lugar de decir: yo me alegré con los que me decían: vámonos a la casa del Señor. Salmo 84, en la experiencia del salmista. Salmo 84, versículo 1, versículo 2 y versículo 10 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Miren, la experiencia del salmista era esta, y decía: anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El verso 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Esa, hermanos, es la experiencia de un hijo de Dios. Cuando hay la oportunidad, hermanos, de estar en la casa de Dios, y nosotros estamos ahí y sabemos nuestra responsabilidad cristiana, y sabemos que le debemos lealtad a Dios, pero también, hermanos, es importante, como parte de una organización, dedicación a la iglesia. Entonces, cuando decidimos no, se trunca, hermanos, en nuestra vida el celebrar el día del Señor, el adorar al Señor en ese día. El efecto dominó continúa, porque parte de la bendición y la responsabilidad dice:
debemos proveer, los hermanos de la iglesia, levanten la mano los hermanos de la iglesia, los cristianos de la iglesia, los miembros de la iglesia, todos los que vienen los domingos. Bueno, dice la Biblia, hermanos, debemos proveer para las necesidades financieras de la iglesia a través de nuestros diezmos y ofrendas. Saben que la Iglesia Metodista Libre tiene un libro que se llama el libro de disciplina. Son reglas de la iglesia. Pero antes de que el libro de disciplina dijera eso, la Biblia dice, y es lo más importante, la Biblia dice que como cristianos, por eso se llama este tema, lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. Pero hay un efecto dominó, hermanos, que no se detiene y termina en una catástrofe. Como iglesia, hermanos, debemos proveer para las necesidades financieras de la iglesia a través de nuestros diezmos y ofrenda. Pregunto, ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Estamos en lo que dice la Biblia. Y para empezar, hermanos, si usted dice, no voy a ir el domingo a la iglesia, y no es fiel en este punto que estoy mencionando ahorita, ya se afectó a la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Ya les comenté esto en el pasado, se los voy a volver a comentar. Y me acaban de dar un consejo en esta línea, hermanos. Dice, hermano, el pastor tiene que sentarse para programar el año. Ustedes saben que esta es una cultura gringa. El pastor se sienta con su equipo de trabajo, con su junta administrativa, se sienta, programa el año. Y a mí, hermanos, antes de entender más de esto, yo escuchaba eso y me daba envidia. Créanme que me daba envidia, hermanos, en serio, como predicador, me daba envidia decir, híjole, ¿cómo es posible que este gringo se siente con su junta y diga, vamos a organizar este año, y este año, primeramente Dios, vamos a gastarnos en la obra de Dios como iglesia, nos vamos a gastar 1,000 pesos? Y yo decía, ¿cómo pueden asegurar que van a recibir 1,000 pesos? ¿Por qué programan gastarse 1,000 pesos? ¿De dónde van a sacar 1,000 pesos? Por lo general, hermanos, muchas iglesias, llegando el fin de mes, tienen que hablar, la femenil es la que siempre les sale adelante en esto. Tienen que hablar los grupos femeniles y decir, hermanos, no tenemos para pagar el recibo de la luz, no tenemos para pagar el recibo del agua. ¿Qué hacemos? ¿Y qué dicen las hermanas? ¿Qué dicen las hermanas cuando dicen, no nos alcanza para pagar? ¿Qué dicen las hermanas? Vamos a hacer una actividad, vamos a hacer talentos. Y la mayoría, hermanos, vamos a hacer tamales. Vamos a vender tamales, vamos a vender comida, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque no hay dinero en la iglesia. Eso es muy frecuente, hermanos, muy común. Hace unos años yo estaba predicando en un campamento de una iglesia, me invitaron a predicar en un campamento, y al final se daba un reporte y decía el pastor, hermanos, al final del campamento, decía, hermanos, no tenemos para pagar los recibos de la luz y del agua en la iglesia, así es que los que puedan dar una ofrenda especial, traigan, porque nos van a cortar la luz y nos van a costar el agua en la iglesia y Y yo escuché eso, hermanos, y se me cagó en mi corazón, y cuando terminó el campamento me dice el pastor, hermano, le vamos a dar una ofrendita, mire, gracias por acompañarnos, gracias por venir. Y yo recibí la ofrenda, yo no sé cuánto había en el sobre de ofrenda. Le digo, hermano, la recibo, le digo, muchas gracias por bendecirme, pero ¿sabe qué? Tengo para regresarme. Déjenme dar esta ofrenda, yo regreso esta ofrenda a la iglesia, y métanla ahí donde puedan, abono, le digo, coopero para la luz y para el agua de la iglesia. Le digo, gracias, yo la recibo, pero la dono para la iglesia. Es muy triste eso. No ha sido nuestro caso, hermanos, bendito sea Dios. No ha sido nuestro caso, pero no podemos planear como iglesia si no
como cristianos de la iglesia, no somos leales a Dios y dedicados a la iglesia. Y todo, hermanos, es por amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Y el efecto dominó viene afectando a la iglesia. ¿Y la Biblia habla de eso, hermanos? Claro que sí. Dice primera a los Corintios 16:1. Vamos a ver aquí unos versículos, hermanos. Primera a los Corintios 16:1. 1 y 2. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. ¿Les gusta este vocabulario, hermanos? ¿Que usa el apóstol Pablo? ¿Le pusieron atención? ¿Les gusta ese vocabulario? Hermanos de Corinto, hay necesidad con los hermanos allá. En cuanto a esa necesidad, les ordeno, hermanos. ¿Les gusta ese vocabulario? Es necesario que como iglesia los líderes nos digan: hermanos, les ordeno que hagan esto. Fíjense. Ahora, ¿qué les ordena el apóstol Pablo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Verdad? No lo estaban haciendo. Ya se los recomendé a los de Galacia. O vamos a decir, ya se los ordené a los de Galacia. Ahora voy con ustedes. Y dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer los hermanos? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Vamos a decirlo así, hermanos, según el Señor le haya bendecido. Ese es el mandamiento de la palabra. Según haya prosperado. Hermanos, no hay una cuota, no hay una tarifa. Es según el Señor le haya bendecido. Ahora hay mucha enseñanza en esto. El Señor Jesucristo enseñó y dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y donde dice: medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestros corazones, porque con la misma medida con que tú mides, con esa medida serás medido. Cada primer día de la semana, según el Señor te haya bendecido. Esto viene, hermanos, desde el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:10. Vamos a decir este versículo todos de memoria. Malaquías 3:10, todos lo sabemos. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Miren, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿No lo dice la palabra de Dios, hermanos? ¿No lo dice la Biblia? Ahí está. Podemos decir, escrito está. El Señor Jesús le dio una exhortada. Todo el capítulo 23 de Mateo es una exhortación, o una gran parte del capítulo es una exhortación a los religiosos, a los escribas y a los fariseos.
Y en este capítulo 23 de Mateo, el verso 23, Mateo 23, 23, grábenselo en su mente, 23, 23, le da una exhortación a los escribas y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y les dice: porque diezmáis, o sea, le está hablando del diezmo. Dice: ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Y al final dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, es necesario hacer o guardar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar. Es lo que el Señor le está dando la exhortación a los fariseos. También, hermanos, segunda a los Corintios capítulo 8, quiero que abran conmigo ahí su Biblia. Vamos a leer 2 capítulos hoy y lo agregan en su reporte del reto bíblico. Digan: leí 2 capítulos más, aparte de lo que me asignaron. Segunda a los Corintios. ¿Lo tienen? Dice, segunda a los Corintios, capítulo 8. Capítulo 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Hacemos una pausita aquí. Qué testimonio tan maravilloso del apóstol Pablo, hermanos, acerca de la iglesia de Macedonia. Con humildad, pero con orgullo puedo decir, hermanos, si yo hablara a la conferencia, yo les dijera: hermanos, la iglesia de Tecate, como decía el hermano Beto el domingo pasado, en este rubro de apoyar económicamente a la conferencia, ustedes saben que no somos una iglesia poderosa en números, pero en la conferencia somos la segunda iglesia que apoyamos más económicamente. En las estadísticas, nosotros representamos el 5 o el 6% de la congregación de la conferencia. Hay iglesias que representan el 30%, el 40% de la comunidad en la conferencia. Pero nosotros, con ese 5% de representación, fuimos la iglesia número 2 en apoyar económicamente a la conferencia. Porque fielmente, hermanos, nuestro tesorero se reporta con el tesorero conferencial y le dice: hermanos, aquí está la aportación de la iglesia de Tecate. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En ese aspecto, hermanos, la iglesia, pese a lo que pase, ha sido fiel a la conferencia. Y al ver las estadísticas, estamos ahí, hermanos, iglesia de Tecate, Los Encinos, el segundo lugar. Digo humildemente, que sea para la gloria de Dios, hermanos, pero para no bajar la guardia en esa línea. Sigue diciendo, hermanos, versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con mucho ruego. Mire, hermanos, pongan atención a estas palabras del apóstol: pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, denos chance de bendecir la obra de Dios por amor a los santos.
¿Tendremos una iglesia que pueda decir lo mismo, hermanos, en este tiempo? Por amor a Dios y por amor a los hermanos, denme chanza. Y nosotros les decimos, hermanos, cada uno según el Señor le haya bendecido, ponga algo el domingo en el alfolí que honre y glorifique al Señor. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice versículo 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. Hermanos, ese es un versículo bien importante, hermanos. El verso 7. A la iglesia de Galacia, el testimonio del apóstol es este: por tanto, como en todo abundáis. Hay mucho entre ustedes, hermanos, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor para con nosotros. También abunden en esta gracia de dar para los hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No hablo como quien manda, sino quien pone a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, como lo leímos al principio, hermanos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para mostrar vuestra buena voluntad, invitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos,
son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Todo eso tiene que ver, hermanos, con la ofrenda fiel de los santos a la obra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 9, hermanos. También vayan conmigo ahí. A segunda a los Corintios capítulo 9. 2 pasajes más y terminamos esta mañana, hermanos. Segunda a los Corintios 9. ¿Listos? Verso 1 dice: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, porque conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración por ellos, por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la responsabilidad de ser parte de la iglesia. Y un pasaje muy famoso, hermanos, aquí terminamos. Vamos a ver Filipenses 4. Filipenses 4, ¿lo tienen? Vamos a leer. Versículo 5. A partir del versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El 13 lo leemos todos juntos, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hermanos de la iglesia de Filipos, les dice el apóstol, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este capítulo 4 de Filipenses, hermanos, tiene que ver con ofrendas. Y cuando decimos en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no podemos sacar ese versículo del contexto de finanzas. Tiene que ver con finanzas, no tiene que ver con acciones de Superman, ni del hombre araña, ni de Calimán, ni de ningún no saben quién es Calimán, ¿verdad? Pero bueno, algún día van a saber. Sí, díselo. No tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con la fidelidad de Dios. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, uno debe decir, puedo hacer todo aquello que el Señor me manda, porque Él me da las fuerzas para hacerlo. Y las finanzas vienen de cristianos fieles que aman a Dios y que aman la obra de Dios y que aman a sus hermanos. Hermanos, pregunto a ustedes que están aquí, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Arrancamos esas páginas de la Biblia para vivir como querramos u obedecemos lo que dice la palabra de Dios? En nosotros está la decisión, hermanos. En nosotros está de ser leales a Dios, dedicados a la iglesia por una simple y sencilla razón, hermanos. El mandamiento es: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos, nos conviene obedecer la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que este es un mensaje fuerte. Yo lo sé. No temo decirlo. Yo les dije desde un principio, está en la palabra de Dios. Una cosa tengo bien claro, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, y aquí no tengo la menor duda, es la obra de Dios. No es mi obra, no es su obra. Es la obra de Dios. Pero nosotros que estamos aquí tenemos la bendición de ser parte de esta obra.
Y tenemos la bendición, hermanos, de tener la oportunidad de sacarla adelante. Como decía al final, los escritos del apóstol Pablo: al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Hay más de eso todavía, que continuaré en la próxima entrega. Que el Señor nos dé vida y salud al respecto. Lo único que yo quiero animarles esta mañana y decirles, lo único que nos queda es obedecer. En usted está la decisión. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Y yo creo que ninguno de nosotros tenemos queja. Dios nos ha bendecido, sin duda alguna. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por amarnos tanto, gracias por querernos, gracias por bendecirnos, gracias por estar al pendiente de nuestras vidas en todas las áreas, en tu cuidado, en tu protección, en tu provisión con nuestra familia, en nuestra salud. Señor, tenemos gente muy cercana a nosotros que ha llorado mucho la pérdida de un ser querido. Sin embargo, nosotros que estamos aquí esta mañana podemos decir que tú has cuidado de nuestra vida. No nos queda menos que adorarte, glorificarte y también, Señor, obedecer los principios maravillosos de tu palabra. Señor, aquí estamos, expuestos ante tu palabra. Sabemos que es nuestra la responsabilidad de responder sí o no a lo que dice tu palabra. No estamos exentos ahora del conocimiento de tu palabra y de la responsabilidad que esto causa a cada uno de nosotros. Aleluya. Guárdanos, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano. Guárdanos en el hueco de tu mano y danos la fuerza y el valor que necesitamos para obedecer tu palabra en todas las áreas en la que tu palabra guía a la iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.